Muy buenas tardes, tengan estimados doctorantes. Les saluda con el gusto de siempre la doctora María Catalina Domínguez Nájera y es un placer para su servidora, en esta ocasión, poder llevar a cabo la disertación de nuestra segunda sesión virtual de la materia que lleva por nombre Seminario de Investigación 3. Y para ello les damos la más cordial de las bienvenidas a los compañeros que se están agregando a la sala para que luego entonces, por favor, en la medida de lo posible, conforme vayan accesando, me vayan indicando si me ven y si me escuchan de forma correcta, para que luego entonces podamos disertar los temas que nos competen al día de hoy. Sean bienvenidas y bienvenidos todos. Adelante, me aparece en la sala a Ernesto y también a Milcar. Muy buenas tardes, compañeras, compañeros. Hola, hola, compañero Ernesto, compañero Amílcar, ¿me pueden informar si me ven y si me escuchan de manera correcta, por favor? Hola maestra, buenas tardes. Sí, sí, todo bien, gracias. Muchísimas gracias, buenas tardes. Bueno, pues antes que nada agradecerles que se hayan conectado a nuestra segunda sesión virtual. Como bien ustedes saben y disertamos en la sesión pasada, en esta ocasión es prácticamente poner un recapitulado de los temas que nos corresponden, porque si bien es cierto, ya los analizamos dentro de la sesión pasada, al momento de poder indicar la forma en que ustedes tenían que concluir con sus proyectos de investigación y que tuvieron a bien ejemplificarme cada una de las personas que se conectaron para que luego entonces podamos de manera firme culminar con su protocolo de investigación. Si ustedes recuerdan, vamos a dar como una pequeña reseña de manera genérica de los temas, porque hoy me gustaría escucharlos, ya que no he recibido ningún avance de ningún compañero. Y recordemos que este sábado ya tenemos la fecha límite para que me hagan llegar su trabajo final. Entonces, el día de hoy, repito, vamos a realizar esta reseña porque los temas ya lo disertamos y voy a escucharlos a cada uno de ustedes para que con ello podamos ir afinando algunos pequeños detalles que hayan y luego entonces también podamos culminar en tiempo y forma con la materia. Si ustedes recuerdan, dentro de las unidades que se encuentran señaladas, vemos que específicamente la número 1 es el análisis y la interpretación de datos, luego entonces aparecen las conclusiones, después aparecen las propuestas, por consiguiente la bibliografía y por último aparecen los anexos y que en ese mismo orden es tal cual ustedes lo van a ejemplificar con el protocolo de investigación, con su base de datos, que tienen que correlacionarlos, ustedes lo recuerdan, con cada uno de los objetivos, tanto el objetivo general como los tres objetivos específicos, las respuestas a las preguntas que ustedes realizaron al inicio de su protocolo de investigación, al momento de que ustedes cierren de manera específica este proyecto, van a llegar a las respuestas, ¿verdad? Y estas respuestas son propiamente el fin con el cual ustedes culminan. Con estas propuestas, ustedes van a impactar de una manera positiva a la sociedad. ¿Por qué? Porque van a estar dando una nueva visión de una problemática que no tenía una respuesta y que ustedes al momento de estar realizando esta búsqueda de información llegaron a este resultado. Y con este resultado, repito, va a existir ya sea una mejora social, va a existir una mejora en un soporte científico de un tema mediante ejemplos doctrinarios, va a existir quizás el inicio de una búsqueda de información. Esto es cuando hablamos de un proyecto de inicio, ¿no? Porque recordarán ustedes que puede darse el caso que el tema que hayan elegido no tenga un antecedente, o sea, no tengan un protocolo o una tesis primaria. Entonces, ustedes con esta recapitulación de información están sentando las bases para que pueda generar nuevos proyectos de investigación, pero ahora ya no partiendo de nada, como ustedes iniciaron de una hipótesis, sino más bien partiendo de una información científica, que es propiamente los datos validados que ustedes tienen al iniciar su proyecto, pero que a partir de esto van a continuar soportando. Entonces, por eso les decía, este proyecto genera un antes y un después dentro del proceso de investigación. Ahora bien, cuando nosotros empezamos a hablar propiamente dentro del análisis de información, ustedes saben que ya lo tocamos y al hablar del análisis de información nos dice que al momento que nosotros estamos
estamos obteniendo toda la lluvia de información, ya sea por fuentes históricas, a través de documentales, a través de trabajos mediante la técnica de campo, etcétera, nos van a arrojar datos, tanto cualitativos como cuantitativos. Entonces, repito, por eso nada más es un resumen. Estos datos dentro del proceso de análisis es la selección de toda aquella información que, si bien es cierto, me es útil, pero que quizás no llega al fin que yo estoy persiguiendo dentro de mi proyecto. Entonces, repito, analizo la información, pero simplemente la desecho porque no encuadra con lo que yo quiero culminar. Y por el contrario, toda aquella información, repito, tanto cualitativa como cuantitativa, que en un momento dado yo tenga y que esa sí me sirva para poder sustentar alguna propuesta, algún anexo, alguna conclusión, entonces esos datos en particular, por supuesto que los voy a tomar, los voy a plantear dentro de mi marco referencial o mi marco histórico, y luego entonces lo voy a correlacionar con mis anexos. Quizás pueda a partir de ello plantear una o más posibles propuestas de cómo mejorar, de cómo continuar, de cómo disminuir, ¿no? Dependiendo cuál sea el caso en el que yo quiero profundizar, pero que este tipo de información me va a servir para poder relacionarla dentro de estos 5 puntos con los que yo estoy cerrando. ¿Por qué? Porque, repito, analizo la información, luego entonces me sirve de base para emitir una conclusión, por qué me sirve, cómo lo aplico, cómo disminuyo, cómo puedo cambiar, cómo puedo mejorar. Estas conclusiones no van a ser precisamente la literalidad del contenido de la información, sino más bien como esta información yo ya lo planteé dentro de los marcos, ya sea el referencial, el histórico, etcétera, en donde yo haya encuadrado específicamente dentro de mi trabajo, mi proyecto de investigación. Ahora, esta información en la conclusión va a ser, como su nombre lo dice, respuestas, conclusiones, una forma de culminar, pero ahora por parte de ti como investigador. Entonces, aquí estás dando unas posibles respuestas o unas posibles conclusiones al objetivo final, en este caso, a lo que tú llegaste, qué estás teniendo como resultado y qué estás otorgando a toda la población que va a hacer uso de tu proyecto, ¿verdad? Por eso recordarán ustedes que yo era muy enfática al decirles, tienen forzosamente que tener bien delimitado su población. Por un lado, la población objetivo, que es sobre la cual van a trabajar, pero también la población a la cual va a ir dirigido su proyecto, que no es la misma. Una es quien te va a otorgar la información y la otra población es a quien tú le vas a dar respuestas en base al proyecto que estás realizando. Entonces, regreso, estas conclusiones va a ser luego entonces hacia la población a la cual tú estás redireccionando este proyecto de investigación. Entonces, te das cuenta, ya analizaste, ya seleccionaste la información, ya la interpretaste, porque no vas a volver a repetir lo que ya me pusiste en tu marco referencial, porque si no, entonces, ¿dónde encuadra? En el marco, encuadra en la conclusión, porque no es copiar y pegar, copiar y pegar. No, 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 porque no es una transcripción literal de los puntos que ya has realizado. Las conclusiones, repito, es a lo que tú llegas, a lo que estás resolviendo, cómo lo estás planteando. En las conclusiones es el resultado de tu proyecto de investigación. Por ello, después, perdón, por ello, después de tus conclusiones, si te das cuenta, vienen las propuestas. Conclusiones, repito, es a lo que tú como investigador culminas en base a toda esta fuente de investigación que obtuviste, a todos tus datos. Y propuestas es cómo tú puedes mejorar estas conclusiones. Ejemplo, al momento de realizar o dar respuesta al objetivo específico 1, que me dice identificar los factores que generan la deserción escolar en la zona urbana, ¿no? O en la zona rural, ejemplo, ¿no? Entonces, ese era un objetivo específico. De ese objetivo específico, al momento de ya realizar todo tu proyecto de investigación, te das cuenta que algunas posibles detonantes, ¿cuáles eran? Quizás que no existían docentes que hablaran la misma lengua materna, o sea, barreras en el proceso de comunicación, se me ocurre, ¿no?
Entonces, ya identificaste cuál es la problemática, que no hay el canal de comunicación entre el docente y alumno. Y luego entonces eso dificulta el proceso de enseñanza-aprendizaje y da como consecuencia una deserción escolar. Entonces, tu conclusión es, en base a la encuesta realizada a la institución educativa tal, específicamente al segundo grado grupo A, turno matutino, turno vespertino, impactamos a una población de 40 alumnos realizando las encuestas tal y tal y tal, que realizaron o arrojaron un resultado tal, ¿no? O sea, conclusión. Por ello, se establece que uno de los factores principales y que son la causa de la deserción escolar en la institución tal es que no existen docentes que hablen la lengua materna, ¿no? Por tanto, se necesita que se contrate por parte de la Secretaría de Educación Pública docentes que hablen tal lengua materna, ¿no? Es lo que tú estás concluyendo en base al proyecto de investigación. Pero tu propuesta, ¿cuáles van a ser tus propuestas? Primero, quizás propuesta número 1, de manera inmediata la contratación del personal hablante de la lengua tal. Pero ¿qué tal que no hay un número amplio o necesario de docentes que hablen esa lengua materna, ¿no? Por ejemplo, la chol, y que en ese lugar se necesiten. Entonces, ¿qué se puede realizar? Ah, pues entonces acreditar específicamente, si no es una lengua materna, pues que existan cursos o que existan otro tipo de herramientas con los cuales se pueda realizar, o quizás realizar un pago a alguna persona que quizás no es docente, pero que pueda fungir como traductor, se me ocurre. O sea, tú estás dando posibles propuestas para erradicar la problemática. De manera inmediata estás diciendo la contratación, pero quizás esa lengua materna no hay docentes que la hablen. Entonces, aquí, ¿qué se puede hacer? Solicitar a Secretaría que realice el costeo del personal, se me ocurre, ya sea de un padre de familia o qué sé yo, que pueda fungir en un momento dado como traductor y que hable español y chol, ¿no? Se me ocurre un ejemplo. Entonces, aquí ya estás dando primera, o no, más bien dos propuestas. Puede existir una tercera propuesta, qué sé yo, que exista también una vía de colaboración interinstitucional, se me ocurre, con alguna otra dependencia. ¿Ah? Entonces, aquí ya estás generando otro tipo de redes de apoyo, pero estás impactando el objetivo específico y estás dando conclusiones, estás analizando la información, estás impactando mediante dos, tres o n cantidad de propuestas. Y si te das cuenta, nosotros al momento de que continuamos nos dice bibliografía. La bibliografía es propiamente dónde estás sustentando tu dicho, ¿no? Eso ya lo tenemos y nada más es volver a ejemplificar porque eso ya lo trabajaron desde Seminario de Investigación 1. Ahí ya no van ustedes a modificar nada, únicamente es plasmarlo dentro del proyecto. Lo que sí ustedes van a adjuntar es en el último capítulo que habla propiamente de los anexos. Dentro de los anexos, ustedes recordarán que en la sesión pasada les decía, van a ser todas aquellas herramientas que ustedes utilicen para poder comprobar ya sea la interpretación de datos. Ejemplo, anexos. Pueden ser si tú realizaste entrevistas, si tú realizaste encuestas, si tú estás planteando, se me ocurre una gráfica de barras, una gráfica de pastel, o sea, todo aquello que a ti como investigador te haya servido para poder sustentar lo que me estás diciendo a mí como lector, me lo tienes que adjuntar dentro del rubro de anexos. No va dentro del proyecto de investigación porque si no como lector se pierde. ¿Y por qué les digo esto? Porque algunos de ustedes, compañeros, y eso lo repito, cuando me tuvieron a bien enviar sus avances del proyecto, yo les mencioné que lo daba por sentado que me enviaran, porque me adjuntaban algunas gráficas, pero les comentaba que eso iba al final en el rubro de anexos. O en su defecto, muchas personas no me enviaron de manera anticipada sus proyectos, tanto en Seminario de Investigación 1 como en 2, y lo cargaron directo a la plataforma institucional. Entonces, aunque yo les hice la observación, pues como ya no dimos seguimiento hasta ahorita, que fue Seminario de Investigación 3, pues no sé si me tuvieron a bien dar continuidad a lo que les dije. ¿Por qué repito? Porque si ustedes me lo envían hasta el final, el día sábado,
y me vuelven a enviar estos anexos en medio, esto no es correcto, porque no llevan la metodología secuencial o sistemática. ¿Por qué? Repito, si tú me citas, ejemplo, que impactaste a 100 personas y que realizaste las encuestas y me adjuntas la encuesta, yo, lectora, al momento que estoy dando propiamente el seguimiento estructural de tu proyecto, me pierdo. ¿Por qué? Porque aquí no me sirve de nada decir, ¿cómo se llama? ¿Cuántos años tiene? ¿Qué dicen esto? Yo como lectora necesito que tú me generalices a lo que llegaste, o sea, al resultado. Y ya si como lectora necesito saber si lo que tú me dices es cierto, entonces ya quedará a criterio mío ir a los anexos. Por eso te vuelvo a repetir, lo que está realizando, si no llevas esta estructura, es que no existe un orden cronológico y secuencial en tu proyecto de investigación y eso va restando tu calificación. Ojo, va restando tu calificación. Por eso he sido muy puntual en decirles que se debe de cumplir con el orden en los proyectos de investigación. Va a ser hasta el final en anexos donde ustedes me adjunten, ya sea tablas, ya sea encuestas, entrevistas, gráficas, etcétera. Todo lo que ustedes quieran como forma de acreditar su dicho, sus datos estadísticos, sus conclusiones, sus referencias, lo que ustedes gusten y manden, me lo van a plantear, repito, en el rubro de anexos. Y con ello habrán culminado en tiempo y forma con sus proyectos. Ojo, les decía, por cada objetivo deben forzosamente dar cumplimiento a cada uno de estos 5 puntos que se solicitan dentro del proyecto de investigación, ahorita en Seminario de Investigación 3. Repito, análisis e interpretación de datos. Segundo, estamos hablando de tus conclusiones. Tercero, estamos hablando de tus propuestas. Cuarto, estamos hablando de la bibliografía. Y quinto, estamos hablando de los anexos. Cada objetivo general, debe de llevar todos estos 5 puntos. Después recordarán ustedes que yo les dije, deben de citar por lo menos 3 objetivos específicos que iniciaran con verbo. Ustedes lo recuerdan y si no lo recuerdan, váyanse a Seminario de Investigación 1 y ahí ustedes señalaron sus 3 objetivos específicos. Esos objetivos específicos deberán también dar respuesta a cada uno de estos 5 puntos. En total, me van a dar respuesta a 4 objetivos, que es objetivo general más los 3 objetivos específicos y cada uno de ellos deberá llevar un orden específico dentro de los 5 puntos que se señalan dentro del Seminario de Investigación 3. Y con ello habrán culminado y habrán acreditado en tiempo y forma con la materia que nos ocupa. Ahora bien, ya dicho esto, necesito puedo, si ustedes así lo desean, empezar a dar cabida o continúo sintetizando nada más para una forma de retroalimentar con los siguientes puntos, pero sí voy a abrir un tiempo mayor para que ustedes participen y me puedan ir indicando por lo menos una forma de respuesta de algún objetivo, ya sea el general o el específico. Ahora bien, bueno, les decía, cuando hablamos, ya les indiqué el análisis y la interpretación de datos. Ahora bien, vamos con las conclusiones. ¿Qué son las conclusiones? Les decía, estas conclusiones son aquellos apartados que se consideran como la forma de exponer estos nuevos o estas nuevas respuestas a las problemáticas que nosotros detonó el proceso de investigación. Para que nosotros hayamos decidido realizar nuestro proyecto era primero porque existía un tema que nos movía, ¿verdad? Luego entonces sabíamos que existían vacíos y por ello el proyecto lo que tiene como objetivo es encontrar todas las posibles respuestas a estos vacíos que en principio de cuentas existieron. Y en las conclusiones es precisamente esto, llegar a las respuestas de todas aquellas preguntas que nosotros teníamos para poder luego entonces, al momento que como nosotros surgió las dudas,
puede también surgir con otros estudiosos y retomen dentro de estas conclusiones algunas posibles respuestas. Por ello, se expondrán, repito, estos nuevos conocimientos que han sido descubiertos o que por el contrario se han ido construyendo en base a todas estas lluvias de información, de análisis y de interpretación de datos. Por ello nos dice también que las conclusiones, repito, va de la mano con el análisis de información, porque va a ser todos estos datos analizados, construidos, resultados identificados y también todas aquellas discusiones, ¿no? Porque en alguna ocasión pudo haber o pudimos haber obtenido alguna posible respuesta que quizás no era del todo convincente para nosotros. Entonces no nos quedamos de manera inmediata con la respuesta que nos dio, sino quizás pudimos cotejar o realizar algún otro estudio, alguna otra investigación o quizás haber realizado otro tipo de técnica mediante la aplicación para poder validar esa información, porque repito, de primer contacto, pues no nos otorgó como la certeza de que la información o el resultado fuera el correcto. Entonces, por ello también nos dice que van a ser todas aquellas posibles discusiones que se hayan generado y que luego entonces nos hayan otorgado una información en particular. Y por ello nos van a desembocar en la formulación de estas conclusiones. Mediante estas conclusiones empezamos a cerrar lo que se considera el proyecto. ¿Por qué se dice que se empieza a cerrar? Porque con las conclusiones damos por culminado lo que nos arrojó el proyecto de investigación desde, repito, la problemática, desde la búsqueda de información, desde la justificación, desde el planteamiento de objetivos, hasta llegar a los resultados. ¿Y por qué se dice que con ella se cierra? ¿Por qué no cerramos hasta los anexos? Porque a partir del siguiente punto, que son las propuestas, ahí ya no continuó con el cierre, porque las propuestas son algo para una mejora, que obviamente ya no forma parte dentro del proceso de investigación, porque en base a todo esto con lo cual yo culminé, voy a dar todas aquellas posibles mejoras, por eso son propuestas, aquellas posibles circunstancias que puedan detonar que al momento de aplicarlas puedan dar mejores soluciones a estas conclusiones. Lo que hace rato les decía, aquí identificamos que la detonante o una de las detonantes que genera una mayor deserción escolar es que no existan los docentes en la lengua materna, ¿no? Hasta aquí concluí en el proceso de investigación. Las posibles propuestas yo ya les planteé de manera inmediata tres. Entonces, estas son algunas opciones que como colectividad, que como Estado o que incluso todos los que coadyuvamos dentro del entorno social podemos realizar en la medida de nuestras posibilidades para poder, en este sentido, dar respuesta o una mejora a este punto en específico, ¿no? Y así generar propuestas a cada una de las conclusiones que llegamos. Ahora, la bibliografía. Esa pues únicamente nos va a servir para sustentar todo lo que ya nos antecedió dentro de la lluvia de información, dentro de la búsqueda de información, dentro de la formulación de hipótesis, etcétera. Todo aquello que nos sirvió para dar sustento a nuestro proyecto se plantea dentro de la bibliografía o también conocida como fuente de referencia, referencias bibliográficas o bibliografía, ¿verdad? Con cualquiera de estos nombres es exactamente lo mismo. Ahora, el último punto son propiamente, como ya decía, los anexos. Vuelvo a repetir, son todas aquellas formas en cuales tú como investigador vas a sustentar, vas a justificar y vas a llegar a un punto de validación o de fundamentación en este sentido de tu proyecto de investigación. Cuando hablamos de los anexos, estos tienen que ser forzosamente por escrito y sobre todo cuando se usan dentro de enseñanzas superiores, como por ejemplo ustedes que ya están realizando un proyecto de grado doctoral. Entonces es propiamente una herramienta útil, pero también compleja. ¿Por qué compleja? Porque van a ser todos aquellos elementos en donde van a tener una extensión máxima para poder soportar y fundar una investigación. Se dice pues que los anexos es la información exacta
completa, pero también extra, que se incluye al final de un trabajo o documento por escrito, en este caso del proyecto de investigación, y que facilita todos aquellos datos que tienen por objeto la información sobre un trabajo en específico. También nos dice que esta información debe contener todo aquello relevante o que se considere como fundamental o vital para sustentar un trabajo de investigación, porque si no justificas con anexos y tu trabajo específicamente lo tuvo que tener porque si no, no tiene una validez. Ejemplo, quizás no realizaste una técnica de campo, no realizaste encuestas, no realizaste entrevistas, pero sí tuviste forzosamente al momento de realizar un trabajo de investigación o una fuente documental, por supuesto que pudiste o tuviste que haber realizado un análisis comparativo. Ejemplo, un antes, un durante y un después. No sé, deserción escolar 2018, 2019, 2020. Ah, pues entonces te diste cuenta que aquí hubo, no sé, 4,000 niños, aquí 8,000, aquí 15,000. Entonces, aquí puedes utilizar una gráfica de barras donde empieces a señalar estos aumentos, disminuciones, estabilidad y también las detonantes, ¿no? Ejemplo, acá por número de alumnos que disertaron por año, ¿no? Y aquí causales de deserción escolar, ¿no? Las primeras 5 que potencializaron este número de deserción escolar. Entonces, aquí ya me estás arrojando datos específicos con los cuales fundaste tu información y aquí esto no lo obtuviste llegando de escuela a escuela. Aquí quizás tuviste que aventurarte a alguna página en internet o tuviste que haber acudido a alguna referencia, no sé, se me ocurre, a un INEGI, a una secretaria de Educación Pública, a alguna base, pero justificada, probada, autenticada, que te arrojara esta información. Pero repito, todo aquel trabajo que en su momento da inicio mediante una hipótesis y que luego culminas con un proyecto como este, forzosamente tienes que tener anexos, ya que de lo contrario, entonces, como lectora, pues no me da como claridad tu proyecto o que tu proyecto sea científico, autenticado. ¿Por qué? Porque tus fuentes pues pueden ser vagas, ¿no? Quizás tú crees que estos son los resultados, pero no tienes un soporte. Entonces, estos anexos sirven precisamente para justificarlo, ¿no? Aquí te estoy poniendo el ejemplo de algunos proyectos que no necesiten o no apliquen una técnica de campo. Ahora, si tu proyecto por naturaleza necesita una técnica de campo, ejemplo, una entrevista, una encuesta, etcétera, pues ahí sin dudarlo, ¿verdad? Además de las gráficas que lo tienes que poner, sí o sí las tienes que poner, forzosamente tendrás que adjuntar tus encuestas, tus entrevistas y todo aquel material que hayas utilizado para poder llegar a esta información. O sea, ahí ya no es a consideración del investigador. Ahí lo tienes que plantear porque si no, entonces, ¿cómo yo sé que realmente tú, Amílcar, o tú, Ernesto, o tú, Ismael, o tú, alumno, lo realizaste, ¿no? Quizá me estás diciendo es que yo apliqué una encuesta a 50 alumnos, ¿no? Pero eso me estás diciendo solamente para que yo diga, ah, o sea, sí tiene un margen de error, ¿no? Pero si no me adjuntas la encuesta, pues entonces yo cómo puedo validar. Y hay algunos que para darle mayor soporte, incluso nada más borrando el nombre del alumno, hasta te adjuntan de manera literal encuesta por encuesta, aunque se haga el tomo de este tamaño. Pero eso ya en los trabajos reales, ¿no? En esto, como es propiamente un proyecto de investigación, pues yo no les voy a pedir que lo adjunten. Si lo desean, claro, lo pueden realizar. Pero si no, simplemente con que me adjunten la encuesta que les sirvió de base para aplicarlo a N cantidad de personas, con eso yo me doy por servida. Y repito, adicional a la encuesta, me tendrán que justificar con sus gráficas. Pero sus gráficas no nada más que venga, por ejemplo, del 0 al 100, número y alumnos. No, o sea, ¿qué me estás enseñando con esa gráfica? Recordemos que la gráfica no lo están haciendo alumnos de preescolar ni alumnos de primaria. Son gráficas donde me soporte que el grado por el cual estamos cursando, que es este grado doctoral,
me está arrojando la información que tú me estás sustentando dentro de tu proyecto de investigación. Como hace rato te decía, ejemplo, aquí hablamos de la deserción escolar, aquí me estás manejando números y aquí me estás manejando causales. Dentro de estas causales se supone que el proceso de investigación que realizaste, dentro de las 10 posibles causales, 5 fueron las que apuntalaron la búsqueda de información y dentro de las 5 se me ocurre, en primer lugar está las barreras de comunicación por la falta de hablar la lengua materna, ¿no? La segunda, se me ocurre, por extrema pobreza, ¿no? Quizás los alumnos no acuden a la institución porque tienen que trabajar para poder sobrevivir, para poder subsistir, ¿no? Entonces, o trabajas o vas a la escuela o trabajas o comes, ¿no? Entonces es por la condición de pobreza. Por tercera, quizás, no sé, se me ocurre, porque existen, no sé, por la lejanía de las instituciones al municipio o a la ranchería o a tal. Entonces el alumno tiene que trasladarse 4 horas para llegar a la institución, ¿no? O sea, no lo sé. Aquí de manera inmediata yo ya te estoy ejemplificando con 3 posibles causales, ¿no? Entonces, así como yo te estoy citando, de esa forma me vas a esquematizar propiamente lo que tú me validaste dentro de tu proyecto de investigación. Repito, para por último llegar a este resultado. Ahora sí, con esta información, apreciables doctorantes, ahora sí voy a abrir el uso de la voz para que quien así lo desee pueda empezar a señalar primero necesito, porque obviamente les mentiría que yo me sepa de memoria sus proyectos, creo que quizás ni ustedes mismos lo saben. Entonces, necesito que, como en el orden que ustedes deseen, me lean el primer objetivo, ya sea el específico o el general. Y de ese objetivo, después de que le den lectura, me digan, maestra, este es mi objetivo. Dentro de mi análisis e interpretación de datos, obtuve esto y esto y esto y esto y esto. Dentro de mi conclusión, señalo estas y estas y estas y estas y estas. Dentro de mis propuestas, yo manejo una, manejo dos, manejo tres, no lo sé. Mi bibliografía ya la tengo señalada, no hay necesidad que me la citen. Y dentro de mis anexos, esta respuesta yo la voy a justificar con esta encuesta, con esta entrevista o con esta gráfica, ¿no? Así. ¿Por qué? Porque al momento de que ustedes me digan o me ejemplifiquen una, entonces de manera específica yo les diré, Amílcar, vamos bien, o Amílcar hay que cambiar acá, o tienes que señalar esto, o tienes que modificar el otro. ¿Y por qué les digo? Porque repito, hasta ahorita no he recibido ningún avance y ya estamos martes y el sábado culminamos. Entonces, en el orden en que ustedes deseen, para que todos puedan participar y no nos vaya a cerrar plataforma, tenemos 27 minutos para que puedan cada uno de ustedes llevar a cabo cada uno de estos puntos. Adelante, por favor. ¿Quién es el primero? Si gusta, comienzo, doctora. Adelante, Ernesto. Mire, aquí tengo en el objetivo general, tengo potencializar el desarrollo del pensamiento creativo de los alumnos de secundaria, de nivel secundaria, con actividades inherentes a las artes plásticas. Pero me quiero ir a un específico, el número 2, que es diseñar actividades secuenciales de dibujo, pintura y modelado para desarrollar el pensamiento creativo del estudiante en nivel secundaria. Yo hice una propuesta propia, se puso en práctica y ya estoy, ahora sí analizando los resultados con una encuesta que les hice a los docentes, pero en esa encuesta de cómo les favoreció a los alumnos el haber llevado estas actividades, se vio de que sí obtuvieron un grado de desarrollo de pensamiento creativo más de lo que yo esperaba en comparación con el otro. Primero, los mismos docentes al encuestar lo expresaron y es lo que estoy poniendo en mi resolución de datos y análisis.
Pero también se hizo una entrevista a los alumnos que llevaron el programa. En cada uno de ellos hice una gráfica que sí ha costado hacer la gráfica porque tiene uno que saberla interpretar. No sé si se alcance a ver. Bueno, no sé dónde está aquí la cámara, pero no se alcanza. A ver, ahí está. Ahí sí, ahí la Es veo. una gráfica en donde dice, Pastel. pregunta número 6. ¿Han practicado con las figuras tridimensionales utilizando plastilina, yeso o arcilla? Número de alumnos que contestaron. Puse respuesta. ¿Se les facilita o requiere practicarse más? La frecuencia es 15 y 28 que necesitan practicarla más. Se saca el porcentaje y hice la gráfica de pastel. Pero así cada una de las respuestas que dieron los alumnos también se fueron graficando, que son 8, no son muchas tampoco. Son 8. ¿Me permite un minuto? Están tocando. Sí, Un adelante. minuto. Sí, sí, Disculpe. adelante, no se preocupe, compañero Ernesto. Si quiere, continúo yo o que regrese el programa. Yo siento que mejor concluya el compañero para que no se vaya a perder tanto él como las demás personas dentro del hilo secuencial. Aquí hago un paréntesis. Si nos damos cuenta, el trabajo que está realizando, el proyecto que está realizando Ernesto, de manera específica, aunque él dijera, yo no quiero utilizar una encuesta, se dan cuenta que el proyecto por naturaleza sí necesita una técnica de campo porque es el trabajo directo con alumnos y estamos hablando de artes. Entonces, la población forzosamente tiene que dar respuesta a todas estas problemáticas. Por eso les decía, hay proyectos que se prestan para que quede a consideración del investigador si realiza un trabajo de campo o no. En este en particular que nos está exponiendo el compañero Ernesto, la naturaleza es inminente. Tiene forzosamente que realizar una encuesta para poder llegar a un resultado. Y ahorita él nos está ejemplificando mediante estas gráficas de pastel. Y se dan cuenta que él, cada respuesta le está haciendo una gráfica. Pudo en un momento dado haber conjuntado todas las respuestas. Ejemplo, quiero pensar que cada pregunta dentro de su encuesta va enfocada en lo mismo, que es el arte, ¿no? Quizás el arte desde, no sé, desde la utilización de algún material, el arte desde la forma de desenvolvimiento en el artista, o no sé, pero me refiero que todas tienen que llevar un hilo conductor porque no pueden hablar de temas distintos, porque el punto de esencia o de partida es el arte, ¿no? Entonces, puede Ernesto, como él nos dice, está perfecto. Si él quiere realizar una gráfica de pastel por pregunta, por supuesto que yo como lectora va a ser mucho más fácil, porque qué tal que a mí no me guste quizás leer mucho. Entonces yo me puedo aprender con mayor facilidad a través de la cuestión visual, porque recordemos que cada persona pues tiene más desarrollado algún tipo de sentido, ¿no? Entonces, aquí muchos son visuales, les va a favorecer de sobremanera que tenga una gráfica por cada respuesta, porque le va a ser mucho más fácil de identificar el resultado. Pero también si Ernesto quisiera conjuntar las respuestas y llegar a un objetivo en específico que es la respuesta a su pregunta, entonces también pudiera, ejemplo, el número de alumnos en esta gráfica y de acá para arriba poder señalar cada una de las respuestas. De acá para acá llegamos a esto, de acá para acá llegamos a esto, ¿no? Quizás ya no sería propiamente en una gráfica de pastel y sería en una gráfica de barras, una respuesta genérica que englobe todas las respuestas de la gráfica, de la encuesta, ¿no? O sea, estos son posibles ejemplos. Adelante, Ernesto, estamos analizando Sí, tu proyecto. Muy bien. sí. Ahora en lo que respecta a las propuestas, ¿no? En la conclusión es de que sí desarrollan su creatividad los alumnos y le voy a dar forma
al diálogo, ¿no? o al discurso este. Pero en las propuestas sí voy a proponer de que los maestros lleven cursos en donde apliquen las artes plásticas, sería una de mis propuestas, porque dentro de sus estrategias didácticas, muchos de ellos se dedican a nada más a dar a conocer los temas, pero sus estrategias didácticas les falta mucho en poner en práctica el dibujo, la pintura, el grabado y todo lo que estamos viendo aquí con los alumnos. A lo mejor por falta de conocimiento de los docentes, pero ni siquiera las estrategias para movilizar a los alumnos las quieren aplicar tal cual, ¿no? Por eso es que tenemos muchos alumnos con riesgo a reprobar el año con bajas calificaciones, por eso hay deserciones, porque las estrategias didácticas que ocupan o no ocupan las estrategias didácticas, ¿verdad? Una que otra, pero quieren hacerlo de manera tradicional, transmisión de conocimiento nada más. Y esto debe de impactar las artes plásticas en las estrategias didácticas que aplica el docente. Entonces, eso es una de las propuestas. Excelente. ¿Se dan cuenta? Aquí abro otro paréntesis para ir analizando. Ya analizamos primero qué es esta interpretación de datos. Los datos que nos está manejando Ernesto, por supuesto que son correctos, porque él obtuvo de primer contacto, que es propiamente a partir de la encuesta. O sea, no es información que él se le ocurriera o que quizás obtuviera de una fuente y que la fuente no fuera confiable. Él directamente se apersonó en el lugar en donde él tenía su población objetivo y aplicó esta encuesta. Desconozco si la haya aplicado a todos, que es población objetivo, y si nada más fue a una parte, entonces se le considera una muestra, porque es parte del todo, ¿me explico? Y que esa parte del todo también se debe señalar dentro de su análisis e interpretación de datos. Si al momento de realizar la encuesta, compañero Ernesto, estos datos sí anótemelos porque los tiene usted que agregar si es que no los tiene. Ahora, si ya los tiene, adelante. Si, por ejemplo, usted, para poder llegar a este resultado, iba a analizar dos grupos, se me ocurre primero A y primero B, no sé, un ejemplo, y iba a incidir en 100 alumnos, 50 por grupo. Si realizó las encuestas a los 100 alumnos, entonces me va a citar dentro del análisis e interpretación de datos, de manera, palabras más, palabras menos, pero ¿qué me tiene que especificar? La respuesta al objetivo específico número 2, en donde se indica, ¿no? Identificar, lo que usted ya me dio lectura ahorita, al inicio. Entonces, la respuesta es que al momento de aplicar la encuesta a los 100 alumnos, es decir, a la población objetivo de la institución tal, nos arrojó que se tiene que realizar esto y esto y esto y esto y esto, ¿no? Ahora, si no les aplicó a todos los alumnos, entonces deberá citar lo mismo. El objetivo que usted quiere dar respuesta, en donde al momento de realizar la encuesta a la población muestra, impactamos a un 50%, arrojándonos este tipo de resultados. ¿Por qué? Porque a mí como lectora yo voy a saber, Ernesto tiene este resultado porque le dio la totalidad de su población o porque al momento de realizar un análisis comparativo, este grupo le arroja esto y este grupo le arroja el otro, ¿no? Porque quizás ahorita me lo está platicando y lo entiendo, pero yo si fuera lectora y no me lo platica y únicamente me quedo con lo que está plasmando, si no se plasma, yo como lectora me pierdo, porque no sé qué es lo que usted me está diciendo, ¿me explico? No sé si realizó la encuesta a todo el grupo, a la mitad del grupo, al 20% del grupo, o sea, por eso tenemos que ser muy explícitos al momento de transcribir. Lo demás está perfecto porque, repito, su análisis e interpretación de datos lo justifica en una técnica de campo excelente. Sus conclusiones excelentes nos está indicando
que al momento de validar estos dos grupos, con el que impactó se da cuenta que tienen esta habilidad, que tienen este desarrollo, que lo que hace falta como propuesta es quizás esta sensibilidad en el docente, porque únicamente se encarga de transmitir un conocimiento teórico, mas no lo lleva a la práctica. Y es específicamente en la práctica en donde se va a desarrollar las habilidades y potencializar todos estos factores que detonen en la creación de los artistas, ¿no? Porque quizás yo soy un artista nata, ¿no? Pero ni yo lo sé. Yo no sé que tengo esta habilidad en la pintura y en la teoría pues me es aburrido, ¿no? Porque quizás nada más me citan los que iniciaron, ¿no? Las técnicas de pintura, etcétera, ¿no? Pero para mí eso es tedioso. Pero quizás si me pones un lienzo, me pones, me das el godete, me das el pincel, fluyo, ¿no? Y ahí estoy siendo un artista en potencia, que al momento de la praxis genera este desarrollo. Pero repito, esa es tu conclusión, esa es tu propuesta, ¿no? Entonces, que no seamos docentes únicamente teóricos, sino que tengamos esta praxis y que el docente que no lo realice por desconocimiento o por falta de habilidad, porque puede ser un buenazo en la teoría, pero en la práctica simplemente no, ¿no? Entonces coincido que existan estos cursos, estas capacitaciones, o por el contrario, que también exista un plan de estudios donde exista la teoría y la práctica, ¿no? Que existan docentes meramente teóricos y existan otros tantos que se destinen a la práctica o que se conjunten y que se desempeñen y que realmente se contrate a personal capacitado que pueda facilitar o exponenciar las habilidades en el alumno, ¿no? Y que para poder ser docente, pues primero existe esta evaluación y que se acredite tanto en la teoría como en la práctica. Si te das cuenta, ahí ya dimos más propuestas, ¿no? Entonces, ahí vemos que de un solo objetivo, fácil salen unas 5 o 6 propuestas. Ya tú sabrás cuántas quieres poner, una, dos, las que tú consideres, adelante. Y tus anexos, genial. Si quieres plasmarme una gráfica de pastel por cada pregunta, adelante. Aquí, pues obviamente es más trabajo, pero lo aplaudo porque obviamente nos estamos dando cuenta, pues que le estás destinando, ¿no? El tiempo, la dedicación, el esmero al proyecto, cosa que yo valoro muchísimo. Y si también quisieras subsumir en una, pues también lo puedes hacer. Aquí lo dejo a consideración, pero excelente, Ernesto. Nada más puliendo estos pequeños datos, está muy bien. Nada más en ese mismo sentido vas a continuar dando respuesta a las otras 3 preguntas o si ya las tienes, únicamente también detallar o afinar esos pequeños vacíos y con ello está perfecto. En cuanto ya lo tengas, si gustas, me lo envías a mi personal y ya yo te digo, falta esto o ya lo puedes subir a plataforma y ya habrás culminado a cabalidad con tu proyecto de investigación. Felicidades, Ernesto. Muy bien. Correcto, gracias, muy amable. A ti, Ernesto, a ti. ¿Alguien más, compañeros? Amílcar, Ismael, los escuchamos. De una vez yo, maestra, Excelente, adelante. porque nos está ganando el tiempo, creo. Mire, mi tema desde el inicio ha sido, bueno, le leo el objetivo, detectar los problemas de la lectoescritura y su incidencia en el rendimiento escolar de los estudiantes de tal grado, primer grado en la escuela tal, tal, tal. Y posteriormente a ello, ya enmarco acá, ¿qué debemos? Por ejemplo, yo es algo similar al del maestro Ernesto, que me formulé unos cuestionamientos y el primero, por ejemplo, yo puse, y de ahí también elaboré eh, las gráficas de pastel, donde dice, en la escuela donde yo laboro son 6 maestros, uno de cada grado, entonces es poco los maestros, ¿verdad? Me facilitó para hacer las gráficas. Eh, ¿Qué debemos considerar para la adquisición de la lectoescritura? Esto lo dejo de manera abierta para que ellos me digan qué deben considerar para que puedan los niños lograr el desarrollo de la lectoescritura. En otra puse qué actividades debemos abordar para la adquisición de la lectoescritura. Bueno, le hago el hincapié.
Ya sabe que en educación primaria los grados son rotativos. Entonces, forzosamente todos tarde o temprano van a pasar por el primer grado. Por eso hice la encuesta de manera general. ¿Cuándo y dónde debemos poner en marcha las actividades que benefician la lectoescritura? También ellos me marcaron qué actividades les ha funcionado, en qué momento debemos de abordarlo. Tengo otro funcionamiento que dice, ¿por qué los maestros debemos conocer? Ese sería más como una entrevista o una encuesta. Encuesta. ¿Por qué los docentes debemos de conocer el proceso de adquisición de la lectoescritura? Y a cada uno de ellos me plasmó en unas hojas a mano cómo se debe desarrollar el proceso de de la lectoescritura. Ya que, por ejemplo, empezamos pues bueno, tiene varias etapas, pero es fundamental, les dije, que conozcamos cuál es el proceso, no nada más de ir con los alumnos y así se va a enseñar la A, I, O, U, el abecedario, no. Tiene un proceso de manera paulatina, los podemos detectar, incluso a los niños, en qué momento se encuentran, presilábico, silábico, alfabético, dependiendo de los dibujos que ellos vayan a ejecutar. Esto es ya de manera con los alumnos. Cada maestro le permití que si tiene algún alumno que recuerde, por ejemplo, los de cuarto, quinto y sexto que ya sabe leer, entonces, si ellos recuerdan cuando iniciaron el proceso de la lectoescritura, porque como es una escuelita rural, aunque está aquí en San Cristóbal, pero pues son de bajos recursos económicos. También eso ha influido para que no adquieran muy rápido el proceso de lectoescritura. Esto lo fui plasmando en código de barras y en unas de pastel. Me permití realizar una por cada pregunta, donde ahí menciona el número de alumnos, por ejemplo, del maestro de primer grado, le hice una de manera general y no lo tengo a la mano, pero se lo voy a llegar, yo creo que mañana, mi trabajo de manera personal. Y ya en conclusiones y en aportaciones y en las sugerencias, les menciono a los maestros que es muy importante, similar a lo que decía el maestro Ernesto, que tenemos que capacitarnos constantemente. De hecho, ya realicé una capacitación, solicité a la jefatura del sector, tengo las evidencias donde llegó dos maestros a darnos un curso precisamente de lectoescritura, tengo las fotografías, y de igual manera acudí al centro de maestros de San Cristóbal, que está por el CENDI, con la solicitud para que nos puedan brindar un espacio o en su defecto acuda el maestro que está encargado ahí y enviarnos una persona para que nos pueda capacitar y dar las estrategias, las herramientas necesarias para que todos desarrollemos y logremos eso que se pretende, que es el proceso de la lectoescritura. Pues ahorita casi ya lo tengo armado, tal vez tengo como el 90-95%. Y también siempre es importante de que estemos actualizados. A veces no queremos aportar un poquito o gastar un poquito. Estamos esperando hasta que la Secretaría de Educación nos envíe, pero haciéndolos conscientes, conciencia y todo, pues ellos están de acuerdo en que yo busque la persona indicada y con los conocimientos para que nos imparta ese curso. De hecho, también le voy a anexar eso, donde ya solicité a la jefatura de sector, vuelva a llegar. Ya hice dos cursos y ahorita va a llegar otra vez el profesor que nos va a auxiliar. También le voy a anexar eso. Sería hasta ahí, maestra. Ok, gracias, doctor. Bueno, ahora empezamos con las acotaciones, ¿le parece? Primero, no es una encuesta. Cuando hablamos de encuestas, las respuestas son más precisas, ¿no? Ejemplo,
un sí, no, ¿por qué? O sea, por ejemplo, aquí con Amílcar, perdón, aquí con Ernesto, voy a ejemplificar. ¿Qué me decía Amílcar? Se necesita la teoría, la práctica, sí, no. Utilizó yeso, tal o tal, ¿no? O sea, es más específico. No nos da cabida a que nos vayamos por otras cosas, porque dentro de la misma pregunta nos limita, vaya, ¿no? O sea, no nos deja a consideración. Entonces, ahí estamos hablando de una encuesta, porque son datos precisos. No podemos desvariar como población, que vamos a responder como población objetivo. Yo no me puedo salir de lo que me estás preguntando, ¿no? Ejemplo, a ver, Amilcar, ¿es blanco o es negro? O sea, no me puedes decir es rosa, ¿verdad? Porque nada más te estoy dando un margen de error pequeño, ¿me explico? A diferencia que yo te dijera, oye, Amilcar, ¿qué color te gusta más? ¿No? Ahí tú puedes decir, me gusta el fuchsia, me gusta el morado, lo combinas con el blanco y te sale el no sé qué. O sea, aquí tu campo es sumamente extenso, ¿verdad? Entonces, aquí lo que tú me estás haciendo, como son más bien preguntas abiertas, queda a consideración de cada docente lo que considere a su muy particular punto de vista, a también su expertise, ¿no? Porque no es lo mismo que yo puedo tener como docente en primero de primaria a que yo puedo tener como docente en cuarto o en sexto, ¿verdad? Porque estoy trabajando con niños completamente diferentes. Entonces, la demanda que tengo es distinta, ¿me explico? También no es lo mismo lo que yo tengo con un año de antigüedad a lo que yo tengo con 20 años de trabajo. La experiencia que yo tengo también me va a dar un panorama completamente distinto, aunque tú y yo trabajemos en primer grado. ¿Me explico? Aunque la población sea la misma, también lo que cada uno trae detrás también influye mucho, porque estamos hablando, ahí tu trabajo, o sea, tu proyecto, no va enfocado en el alumno, va enfocado en el docente. ¿En qué necesita el docente para facilitar el proceso de lectoescritura en el niño? Entonces, no es lo mismo, ejemplo, Amílcar, que ya está a punto de culminar o está cursando el grado doctoral, a un docente que tenga el grado de licenciatura, y no por denostar, ¿verdad? Pero obviamente todo este proceso formativo, por supuesto que también te ha dado más herramientas. Entonces, vemos que existen múltiples factores que te van a dar también infinidad de respuestas. Entonces, lo que tú estás haciendo no es encuesta, es entrevista. De ahí partimos, ¿verdad? De empezar a identificar sobre qué estoy trabajando, porque no porque es pregunta significa que es lo mismo. No es lo mismo una encuesta que una entrevista, ¿no? No es lo mismo un cuestionario, ¿verdad? Cada uno tiene un sentido, porque si no, pues no habría razón de ser que tuvieran los nombres, ¿verdad? Entonces, aquí lo que usted está haciendo es propiamente una entrevista, porque está individualizando en la persona, en tu población objetivo. ¿Qué es lo que María Catalina opina de esto? ¿Qué es lo que Amílcar opina de esto? ¿Qué es lo que Ernesto opina de esto? ¿Qué es lo que Ismael opina de esto? ¿No? O sea, desde ti en lo individual, ¿ok? Entonces te estoy entrevistando, ¿vale? Ahora, forzosamente, aquí a diferencia de Ernesto, Ernesto podía conjuntar, como tenía nada más su margen de error era poco, podía él optar por hacer una gráfica por pregunta o por englobarlas todas y hacer una de barras y subsumir todas las preguntas porque su campo de respuestas era limitado. El de usted no puede subsumirla en una. Tiene que realizar sí o sí una gráfica por respuesta. ¿Cuál? La que usted quiera. Puede poner una de barras o una de pastel o una de puntos, ¿no? De ligas, etcétera. La que usted quiera, pero sí tiene que ir respuesta por pregunta. Y eso sí, tendrá usted ahí mucho trabajo porque tiene que analizar qué le dice cada docente, porque tiene que identificar, ejemplo, si me utilizo una gráfica de barras,
Entonces, el docente, como son 6 docentes, el docente uno me da esta respuesta, ¿no? Ejemplo, que se necesita trabajar en esto y en esto y en esto y en esto, en alumnos de esto. El 2 me da esto, el 3 me da esto, o sea, tiene dentro de la, quizás me da cada docente una respuesta de un cuarto de hoja. Pues ese cuarto de hoja usted lo va a tener que subsumir en 5 palabras, porque la gráfica de barras no lleva mucho texto, es puntos específicos, porque si no, como lectora, me pierdo, ¿no? Yo al ver una gráfica necesito que, ¿para qué sirven las gráficas? Para tener datos inmediatos, ¿no? Respuestas inmediatas a la pregunta y me da este resultado, ¿no? Pero si la pregunta me está dando como lo mismo que yo leyera renglón corrido, entonces no tiene sentido la gráfica, ¿verdad? Entonces, repito, forzosamente tiene que ir gráfica por respuesta. Sus conclusiones también, ¿a qué es lo que estamos cerrando con este proceso? ¿Está usted bien en lo que me indica? Porque me está individualizando en lo que necesita o en lo que está resolviendo cada docente. Sus propuestas, ahí sí ni le mueva. Sus propuestas están excelentes. Me las está justificando con documentales que ya envió para solicitar cursos, capacitaciones, etcétera, ¿no? O sea, sus propuestas están excelentes y ya las está poniendo en la práctica. O sea, no está quedando a consideración de cómo lo vean. Ya usted las está aterrizando para que exista una mejora. Ahí está excelente. Y antes de eso, recordemos que también viene la bibliografía, lo que usted ha soportado y los anexos que decíamos que son sus gráficas. Adelante, Amílcar, excelente. Así como usted me dio respuesta en esto, necesito también que así continúe con sus siguientes objetivos, pero ojo, ¿yo qué le sugiero? Si ya lo realizó, entonces hay que leer a detenimiento, porque si en todas fueron preguntas abiertas, en sus 4 preguntas, si todas fueron encuestas abiertas, perdón, entrevistas abiertas, entonces sí tendrá usted que leer mucho. ¿Por qué? Porque cada gráfica tendrá que ser muy puntual en el resultado que me va a arrojar en la gráfica. Ahora, si en las otras encuestas o entrevistas que haya realizado son ya precisas, entonces no va a haber tanto detalle al momento que elabore sus gráficas. Nada más le pido que sí analice el tipo de preguntas, si fueron abiertas o fueron específicas, para que en ese sentido también vaya usted aterrizando al momento de elaborar sus gráficas, pero muy bien porque ya se entendió cómo debe ir el orden secuencial para poder desarrollar a cabalidad su culminación de proyecto. Muy bien, Amílcar, excelente. Cerramos con usted, Ismael, por favor, porque ya nos está indicando plataforma que en cualquier momento nos vota. Entonces, lo escuchamos, por favor. Adelante. Ok, buenas tardes a todos. Bueno, mi proyecto de investigación era más bien lo que es el buen docente, que es el título Propuestas de buenas prácticas docentes. Mi objetivo general, pues, es como tal analizar los componentes y las capacidades consideradas como necesarias para un buen docente para poder desempeñar el mejor o de mejor manera el trabajo como docente. Y pues en mi caso, pues yo implementé lo que son unas encuestas. Las encuestas, pues obviamente las implementé en la unidad de ciencias sociales, prácticamente un 70% de las encuestas, unas cuantas en la UNACH de Tuxtla, específicamente en la de contabilidad e inglés, nada más. Y mediante eso, pues ya saqué mis conclusiones. También hice unas pequeñas gráficas que me imagino que esas iban a ir al anexo y no como creo que se las había enviado antes, que lo envié junto con con la muestra de la investigación y la metodología. Eso no me quedó claro, me imagino que sí va a ir todo junto en los anexos junto con las encuestas. Las encuestas, pues sí las hice con preguntas cerradas. Esa es mi muestra de población. Prácticamente, pues la cantidad de profesores en la UNACH sí varía un poquito, entonces sí saqué una pequeña muestra para poder analizar un poquito acerca de cuáles son los puntos específicos. Mis propuestas para ser un buen docente, pues sería en que el profesor actualmente tendría que meterse más acerca de la era de la tecnología, a enseñarles a los alumnos a cómo utilizar la tecnología para poderse desempeñar mejor, ya sea en una labor, en un trabajo o en la escuela como tal,
a a enseñarles a que no procrastinen tanto en esas cosas, sino aprovecharlas de la mejor manera, porque hay mucha ventaja acerca del uso de la tecnología, pero muchos profesores pues no implementan eso. Otra de las propuestas sería, por ejemplo, tratar de enseñarle al docente a impactar más en la vida de los estudiantes y no solo ser un docente que llegue a, a, a platicar o a solo a lanzar teorías como tal. Pues esas serían mis propuestas didácticas. Con ello culminamos, Ismael. Sí, prácticamente serían eso. Y pues yo tendría unas dudas acerca del trabajo que se enviaría. Sería el análisis de los datos que obtuvimos, luego sería conclusiones y anexos y bibliografía nada más que se tendría que enviar al final del sábado, ¿verdad? No, a ver, bueno, No. primero, me gustaría ir particularizando en tu proyecto, si me lo permites, para poder como eh, eh, sopesar o para poder mejorar, ¿te parece? Y ya Ujú. después concluimos con lo que es genérico que debe de llevar el proyecto de todos para poder culminar con los requisitos que se piden dentro del seminario de investigación 3. Mira, primero, cuando hablamos dentro de tus preguntas o del análisis y la interpretación de tus datos, recordemos, como bien me indicaste, tienes tu objetivo específico, que es propiamente la capacitación, el nivel de impacto, la incidencia, el dominio, etcétera, ¿no? Cómo ser un buen docente, ¿no? Sabemos que el ser buen docente es esta cuestión integral, llevar a la praxis tanto la teoría como luego entonces el impacto que va a tener el alumno dentro de su actividad diaria, ¿verdad? Entonces ir de la mano todo esto, pero también ver todas aquellas cuestiones o todos aquellos factores que de manera alterna pueden incidir en un óptimo desarrollo o en el proceso de enseñanza-aprendizaje y que el docente pues también tiene que sobrellevar o atender, no nada más transmitir un proceso de enseñanza-aprendizaje, sino también identificar todo aquello pues que también está aleatorio, ¿no? Bueno, estoy entendiendo que de manera genérica eso es lo que tú pretendes en tu objetivo general o en tu objetivo específico, ¿verdad? Sí, así es. Sí. Ajá, ¿te escucho? No, solo era eso, nada más eso. Bueno, entonces, ahora, dentro del análisis e interpretación de datos, ¿qué va? Ya identificamos tu pregunta, qué es lo que debe reunir, palabras más, palabras menos, pero lo que yo entendí es qué es lo que debe hacer el docente para realmente ser un buen docente, ¿no? En otras palabras, para poder ser un excelente maestro, ¿no? Bueno, entonces, dentro del análisis e interpretación de datos, quizás tú pudiste haber encontrado los vacíos que están detonando en que no seas un buen docente, ¿no? Porque sabemos qué es lo que es ser un buen docente, cumplir a cabalidad, desarrollar todos los temas, que el alumno los identifique y los domine a la perfección, que existan correctos métodos de enseñanza-aprendizaje, que exista una empatía, que el diálogo sea ameno, que los ejemplos sean prácticos, etcétera, ¿no? Sabemos que es todo lo que subsume un buen docente. Pero si tú focalizaste en las instituciones, en la UNASH de contaduría y de inglés, etcétera, entonces quiero pensar que en tu análisis e interpretación de datos obtuviste qué es lo que les está faltando a estos docentes. Ejemplo, que no ponen en la praxis los conocimientos que transmiten, ¿no? O que quizás no existe un entendimiento correcto entre lo que dicen y entre lo que entiende el alumno o que no hay una retroalimentación, o que quizás las materias o el docente es muy cuadrado al transmitir una información, o que quizás los métodos y las técnicas no son las idóneas. O sea, el análisis de la información es aquello que me está permitiendo identificar, al menos dentro de tu proyecto, todos aquellos vacíos que están presentando los docentes específicamente en estas instituciones. Ahora, ya tenemos el análisis de la información o la interpretación de datos. Aquí sabemos que impactaste, ejemplo, de 100 docentes impactaste a 40, no lo sé, un ejemplo, ¿verdad? Entonces, tu muestra son 40 docentes que estamos hablando
de 100 al 40, pues obviamente, ¿no? El 40% de la población objetivo. Entonces, me arroja que el 40% de los docentes tiene el vacío específicamente en que se adecúa únicamente a transmitir un proceso de enseñanza-aprendizaje meramente teórico y que les falta especificar o poner en la práctica las habilidades y que específicamente en contabilidad o en contaduría y en inglés son vitales. ¿Por qué? Porque son aquellos que se van a encontrar en su día a día. No me puedes decir que necesitas hablar de una utilidad o pérdida bruta cuando no me haces un balance general, cuando no sabes cómo poder sacar un activo, un pasivo, un capital, cuando te llevo a una operación en un banco y no me sabes cuáles son las cuentas que pertenecen a un banco, ¿no? O no me puedes decir de que vaya a entablar una comunicación si jamás has hablado con un extranjero en inglés, en italiano, en qué sé yo, ¿no? Entonces, quizás en la escritura dominas a la perfección, pero sabemos que el idioma de una forma es a través de la palabra hablada y otra forma es a través de la palabra escrita. Entonces, son carreras que por su naturaleza tiene que existir a la par y la mayormente aplicable pues debe ser la cuestión práctica del conocimiento. Entonces, aquí ejemplo, ¿no? Me está citando esos elementos en específico. Aquí ya me estás identificando, repito, el análisis y la interpretación de datos. Y también ya me vas dentro de las conclusiones. Las conclusiones es qué es lo que tú estás identificando que presenta como vacíos y que luego entonces es lo que está detonando este proceso de comunicación. Después de las conclusiones vienen las propuestas. Aquí tú me tienes que emitir qué propuestas vas a otorgar. Ejemplo, que exista, como le decía a Ernesto, que existan docentes que te pongan el 50 y 50, que 50% para que acredites una materia sea la cuestión teórica y el 50% la cuestión práctica, pero que también al momento de que existe una contratación de docente, pues también se contrate a personal que domina la teoría y la práctica, porque quizás eres muy bueno en la teoría, pero no dominas nada de la práctica, o a contrario sensu, ¿verdad? Entonces, que se contrate personal altamente capacitado que domine realmente lo que está transmitiendo, ¿no? Primer propuesta, ¿no? Las demás ya las dejo a tu consideración, pero eso es una sugerencia. Me estás dando alternativas a la problemática que tú identificaste en base a una encuesta, a una entrevista, no lo sé, a lo que tú hayas llegado, porque también tu proyecto, como el de los compañeros, es eminentemente práctico, es decir, sí o sí tienes o tuviste que haber realizado técnicas de campo para llegar a un resultado, ¿verdad? Después, ¿qué me dice? Después de las conclusiones vienen las propuestas, como ya te expliqué. De las propuestas viene la bibliografía. La bibliografía ya la tienes porque es la que me señalaron dentro del Seminario de Investigación 1. Nada más la van a copiar y la van a transcribir literalmente dentro de propuestas porque es de donde obtuviste tu fuente de investigación. Y al finalizar me vas a justificar los anexos. En tus anexos, ¿qué me vas a adjuntar? Repito, las encuestas, las entrevistas, las gráficas que tú hayas otorgado y al principio yo les decía a los compañeros que se conectaron porque tú aún no te habías conectado. No recordaba, porque hubieron varias personas que les decía a los compañeros que me habían enviado tanto en Seminario de Investigación 1 como en Seminario de Investigación 2 de manera, al momento de que me narraban lo que comprendían los temas, me adjuntaban ahí mismo las encuestas y les decía que no va así porque eso disminuye la calificación. Cuando estamos redactando un proyecto, es netamente la escritura, la ejemplificación, la transmisión de información. Todo aquello que ustedes quieran soportar con gráfica de barras, con encuestas, con entrevistas, con lo que ustedes gusten y manden, me lo van a señalar al final dentro del apartado de anexos. Eso sí, ejemplo, si dentro del marco referencial se me ocurre lo que tú me estás diciendo, lo justificas con el anexo 1 de la página 80, entonces dentro de tu escritura lo vas a citar en un paréntesis. Anexo 1, ejemplo, no, página 40. Ah, que yo sepa que de esta información la justifico con este anexo, porque me van a señalar, ejemplo, si tú me manejas 10 anexos, entonces va anexo 1, anexo 2, anexo 3, anexo 4, etcétera, ¿no? Entonces, cada una de las cosas que tú me estás narrando dentro del contenido de tu proyecto y me justificas con un anexo, me tienes que poner qué anexo es para que no me lo vayas a duplicar. Ejemplo, que como lectora estoy en la página 10 y me pones toda la encuesta, ¿no? Me pierdo, en el hilo secuencial me pierdo. Pero si tú me dices que lo que tú me estás transcribiendo ahí
lo justificas con el anexo 3. Si yo como lectora lo quiero checar, pues hago un paréntesis y al anexo. Pero si yo digo no porque me pierdo, entonces al final lo justifico para ver si Ismael me está dando información real, entonces yo continúo y al finalizar ya justifico. Pero repito, todo aquello que tú valides como cuestión externa o adicional para comprobar lo que me estás planteando va dentro del rubro de anexos. Y hasta ahí quedaría perfecto ya tu última parte dentro del seminario de investigación 3, y de esta forma es como tú tienes que dar respuesta a cada una de las preguntas, que son 4, recordemos, objetivo general y 3 objetivos específicos. Ahora bien, cuando hablamos de seminario de investigación 3, repito, son 5 puntos que debe comprender. Primero, análisis e interpretación de datos. Segundo, conclusiones. Tercero, son las propuestas. Cuarto es la bibliografía y quinto son los anexos. Esos son los 5 puntos que debe comprender su seminario de investigación 3. Y con ello, repito, están culminando en tiempo y forma con lo inherente a nuestra materia. Bueno, apreciables doctorantes, me indica la plataforma que ya nos va a cerrar. De hecho, les pido una disculpa, ya nos pasamos unos minutitos. Agradezco enormemente que se hayan conectado a nuestra sesión virtual del día de hoy. Les pido en la medida de lo posible que me vayan enviando, si así lo desean, sus proyectos para que yo también pueda validarlos y no me lo envíen hasta el final para que si hay alguna cuestión que deban ustedes solventar, lo puedan realizar. Ahora, si no lo desean, bueno, me lo pueden enviar hasta el último día, pero pues también si no cumplimos con los lineamientos, pues obviamente la calificación pues también va a ir disminuyendo, ¿verdad? Cualquier duda o comentario, como siempre, estoy para servirles. Vi la manita levantada de Ernesto, adelante. Sí, un favor, doctora, si fuera tan amable de subirlo lo más pronto posible esta disertación de la sesión para que nos podamos otra vez volver a retroalimentar porque estuvo interesante. Entonces, Claro que sí, lo compañero. más pronto para que podamos incluir algunos datos en nuestro trabajo. Claro. De hecho, ahí sí les comento, eso no depende de su servidora. Yo voy a solicitar que me envíen la liga porque les comento, la sesión ahorita yo la grabo y la regreso a la institución, porque la institución, si ustedes ven las ligas o las cápsulas, ven que les aparece un intro donde aparece el logo de la institución y demás. Entonces, las sesiones nosotros como docentes las grabamos, las enviamos a la institución y en el momento que la institución nos la regresa, en ese momento yo ya puedo subirla a plataforma. Entonces, no es en el momento, por ejemplo, porque si eso fuera, pues culmino la sesión y créanme que yo les subo de inmediato la liga, pero sí voy a solicitar que en la medida de lo posible me la turnen lo más pronto para que en ese sentido, pues yo también se las impacte y créanme que a la brevedad posible, en cuanto su servidora la tenga, con muchísimo gusto yo se las comparto. Muchísimas gracias, Gracias. estimados doctorantes. Ha sido un placer ser partícipe en su proceso formativo. Agradezco enormemente que se hayan conectado. Espero poder coincidir a la postre en alguna otra materia con ustedes. Y si no es así, les deseo mucho éxito en las demás materias que aún les falten y cualquier circunstancia, estoy a sus órdenes. Que tengan excelente noche. Bendiciones a todos.